Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la conferencia sobre las alteraciones de la microbiota intestinal en el fracaso renal agudo. Nos va a hablar sobre ello la doctora Patrocinio Rodríguez del Hospital General Gregorio Marañón del Servicio de Nefrología. Es un tema, apasionante, novedoso y que, bueno, es una implicación más en el tratamiento o en el soporte del fracaso renal agudo en nuestros pacientes. Patro, cuando quieras. Ya está. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a los que estáis aquí, todavía aguantando una sesión detrás de otra. Lo primero, dar las gracias a los organizadores de la SEN por invitarme en esta conferencia. Probablemente yo no debería de estar aquí, hay gente que podría hacerlo muchísimo mejor que yo, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. El fracaso renal agudo es una patología sumamente frecuente, una patología muy grave, con un pronóstico muy malo, una elevada mortalidad, que aumenta conforme aumenta la severidad del fracaso renal agudo y que, por desgracia, en la última década no hemos conseguido mejorar ni un ápice este mal pronóstico. Si buscamos las causas de este mal pronóstico, hay que buscarlo en las causas a consecuencia de sus complicaciones. Complicaciones a largo plazo, el desarrollo de enfermedad renal crónica, complicaciones cardiovasculares, pero también en las complicaciones a corto plazo. Y cuando pensamos en complicaciones a corto plazo, siempre pensamos en trastornos hidroelectrolíticos del equilibrio ácido-base, pero si hay algo que realmente va a influir en la sobrecarga de volumen. Una sobrecarga de volumen tan pequeña como un 10% es un factor independiente de mortalidad en el fracaso renal agudo. Y esto es debido porque influye en la mayor parte de las manifestaciones sistémicas, favoreciendo el desarrollo de insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, congestión hepática y, lo que es más novedoso, congestión intestinal. El fracaso renal agudo, como veremos más adelante, produce alteración en la microbiota. La microbiota desempeña un papel clave en la salud del huésped. Tiene, como veis en la parte izquierda de la diapositiva, numerosas funciones: modulación del sistema nervioso central, funciones metabólicas, funciones endocrinas, interviene en la angiogénesis y además es determinante en el normal funcionamiento del sistema inmunológico del huésped, y regula el estrés oxidativo, lo que hace que influya en muchas de las enfermedades o patologías crónicas. Desde hace tiempo conocemos la relación entre enfermedad renal crónica y disbiosis intestinal, una relación que es bidireccional. La enfermedad renal crónica, desde estadios precoces, ya produce una serie de factores predisponentes para esta alteración, alteraciones del hábito, una dieta inadecuada, toman una gran cantidad de fármacos nuestros pacientes. Pongo, por ejemplo, el hierro, los antibióticos, pero hay otros muchos. Esto va a condicionar una alteración de la barrera intestinal con translocación de enteropatógenos y de factores derivados de estos enteropatógenos, que van a producir, al fin y al cabo, una respuesta inflamatoria sistémica característica de nuestra enfermedad renal crónica. Además, se acumulan toxinas urémicas producidas en el intestino, indoles, fenoles, tioles, que contribuyen a aumentar aún más la inflamación y el estrés oxidativo, favoreciendo la aparición de complicaciones de la enfermedad renal crónica, como la enfermedad cardiovascular, anemia, alteraciones del metabolismo óseo mineral, resistencia a la insulina y progresión a enfermedad renal crónica. El fracaso renal agudo, tenemos menos datos en cuanto a que exista una relación tan clara como la enfermedad renal crónica, pero sí que cada vez sabemos que hay más evidencias que el fracaso renal agudo también se va a influenciar por el ambiente intestinal. El fracaso renal agudo influye en prácticamente, la microbiota influye prácticamente en todos los mecanismos patogénicos del fracaso renal agudo, desde la inflamación, la respuesta inmune, el estrés oxidativo, la influencia en la hemodinámica. Pero ojo, porque no siempre esto va a condicionar una situación deleteria, sino que cuando la microbiota está sana va a tener un efecto renoprotector. La mayoría de lo que tenemos de datos de alteración de la microbiota en el fracaso renal agudo y cómo influye esta en el desarrollo del mismo son a través de estudios de experimentación realizados en ratones, y fundamentalmente en ratones libres de gérmenes. En este estudio lo que se hizo es generar un modelo de fracaso renal agudo por isquemia reperfusión, y lo que observaron es que estos ratones expresaban un mayor número de células natural killer
y un nivel más bajo de interleuquina 4 en comparación a los ratones controles. Además, cuando estos ratones eran sometidos a un mecanismo de isquemia reperfusión, tenían mayor lesión renal tubular, mayor deterioro de función renal que los ratones controles. Y lo que luego se hizo es que se trasplantó heces de estos ratones normales a los ratones a los que se le había sometido a un mecanismo de isquemia de reperfusión y que no tenían, estaban libres de gérmenes, no tenían microbiota, y al hacer el trasplante mejoraba la disfunción renal, el daño histológico y además se moduló la respuesta inflamatoria, lo que nos hace pensar en este mecanismo nefroprotector. Y es que realmente esto es así. La microbiota tiene una doble cara. Cuando la microbiota está sana, la microbiota va a hacer promover un ambiente antiinflamatorio, pero no solamente a través de modificar estos mediadores antiinflamatorios, sino que se ha visto que también puede modificar esta inflamación sobre el riñón mediante la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, que como veremos posteriormente, son metabolitos derivados de la microbiota que tienen un efecto también nefroprotector. Estos metabolitos se unen al riñón a través de unos receptores que están acoplados a la proteína G. ¿Pero qué ocurre cuando la microbiota se altera? Pues que favorece un ambiente proinflamatorio que va a producir un efecto deleterio sobre el riñón. Y así aparece este círculo vicioso. En el fracaso renal agudo se activa la inmunidad innata, como todos ustedes saben, se activa la inmunidad adaptativa. Esto hace que se produzca un aumento de mediadores inflamatorios, de especies reactivas de oxígeno, pero además disminuye el aclaramiento de toxina, disminuye el aclaramiento de agua con retención hidrosalina, como comentaba al principio de la charla, y esto va a generar una disfunción a nivel del epitelio intestinal. La microbiota es clave en el mantenimiento de esta barrera intestinal. Se une a nivel de la mucosa, compitiendo con enteropatógenos, con bacterias que son potencialmente dañinas para el huésped y al mismo tiempo impide la sobreproducción de estas bacterias, pero también se une en los puntos de unión entre las células del epitelio intestinal, condicionando un mejor sellado y una mejor estabilización de esta barrera intestinal. Pero ¿qué ocurre cuando hay una alteración de la microbiota? Que esta barrera se rompe, deja pasar estas bacterias que estaban aquí esperando, hay una translocación a la circulación sistémica y se produce una explosión inflamatoria. Además, se ha visto que cuando se altera la microbiota, se produce una disbiosis, ya sea en cuanto a una alteración en la composición como en la calidad de estos microorganismos, se va a producir una disminución en los ácidos grasos de cadena corta y además van a aumentar en la sangre toxina urémica de origen intestinal. Se altera la homeostasis y el estado normal hormonal del paciente, favoreciéndose el fracaso renal agudo. Aquí se resume lo que acabo de comentar. En la disbiosis, ya sea por un mecanismo de inflamación producido por lipopolisacáridos, producido por esta translocación bacteriana, o por una disminución en los ácidos grasos de cadena corta, o bien por un efecto nefrotóxico directo de estas toxinas urémicas, se va a producir nefrotoxicidad, inflamación y desarrollo de fracaso renal agudo, y además se ha visto, y cada vez existe más evidencias, que puede favorecer la progresión a enfermedad renal crónica. Casi todos los trabajos son realizados en animales de experimentación, como he comentado, en ratones, en ratas. Os presento este trabajo, es un trabajo que metodológicamente la verdad es que no es que sea muy bueno, pero por lo menos está hecho en humanos. Son pacientes que desarrollan un fracaso renal agudo intrahospitalario y lo que hacen es medir los niveles de indol sulfato. Ven cómo los niveles de indol sulfato era significativamente superior en estos pacientes con respecto a los controles, aunque inferior a pacientes con enfermedad renal crónica. Randomizaron los pacientes en dos grupos, aquellos que tenían un nivel por encima de 2,74 microgramos mililitros con respecto a los que tenían por debajo, y vemos que la mortalidad en estos pacientes a los 90 días era significativamente mayor en el grupo de niveles más altos de indol sulfato. Significación estadística que se mantenía cuando se ajustaba por factores de confusión. Y si hay un modelo clásico para explicar esto, es el fracaso renal que acontece en la sepsis, donde hay una tormenta citoquímica y una situación de hiperinflamación. Bueno, pues yo creo que lo que acabo de comentar es suficientemente importante como para establecer la microbiota como diana terapéutica para mejorar el pronóstico del fracaso renal agudo. Se han probado distintos tratamientos, probióticos, prebióticos, ácidos grasos de cadena corta, tratamientos inmunomoduladores, de contaminación intestinal, la deserina y el trasplante fecal. La mayor parte, como pueden comprobar, es sobre todo
en pacientes con enfermedad renal crónica y solamente tenemos estudios en pacientes con fracaso renal agudo en estudios en los que se utiliza como intervención el uso de probióticos, ácidos grasos de cadena corta o la deserina. En este estudio, en este trabajo, se hace una revisión sistemática de una gran parte de los estudios que hay publicados en animales de experimentación. Estos son generalmente, como he dicho, ratas, ratones, en los que se le provoca un fracaso renal agudo por un modelo de isquemia reperfusión o por cisplatino, y lo que hacen es hacer una intervención con distintos de estos tratamientos que hemos comentado y ven cómo repercute sobre la función del riñón. Este es el resultado y, como no tengo mucho tiempo, lo voy a resumir, como diría nuestro amigo Jesulín Dubrique, en 2 palabras: reno, protección. En humanos, ¿qué tenemos? Pues tenemos este estudio, metodológicamente muy malo, es un estudio realizado en pacientes cirróticos, es un estudio retrospectivo, pero lo que hacen es ver aquellos pacientes cirróticos en los que estaban tratándose con rifaximina, cómo ya la rifaximina no solamente condicionaba un menor riesgo de encefalopatía hepática, sino que la rifaximina disminuía la incidencia en este grupo de pacientes tanto de síndrome hepatorrenal como de fracaso renal agudo. Bueno, ¿qué sabemos de probióticos y prebióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que contribuyen a mejorar el equilibrio microbiano intestinal. Estas son las especies mejor conocidas, mejor estudiadas. Lo que hacen es reducir la formación de toxina urémica y son también base para la formación de posbióticos, como veremos más adelante, ayudando a mitigar la inflamación y el estrés oxidativo. Y además consiguen mantener la integridad de la barrera intestinal. Los prebióticos van un paso más allá. Son derivados también del metabolismo, generalmente de fibras no digeribles, que estimulan selectivamente el crecimiento de aquellas bacterias que son beneficiosas para el huésped. Influyen positivamente en la composición de la microbiota intestinal, como acabo de decir, y reduce la producción de toxinas urémicas como el indorsulfato o el pecresol. Además, potencian la estabilidad de la barrera intestinal, disminuyen la translocación del lipopolisacárido, disminuyen la liberación de citoquinas y, por consiguiente, la situación de inflamación. Estos son los estudios que hay sobre fracaso renal agudo y uso de pre, pro o posbióticos, concretamente en este caso son probióticos. Ya os digo que en fracaso renal agudo no hay ningún estudio de momento publicado con prebióticos, eso no significa que no sea eficaz. Y lo que hacen es medir niveles de indorsulfato y vemos cómo son también estudios experimentales en ratas, tanto in vivo como in vitro, y ven cuando se le da probióticos a estos animales, mejora los niveles de estas toxinas urémicas de origen intestinal. En este trabajo lo que hacen es dar un tipo de probiótico, se llama el Lactobacillus ZAN, por si tienen ustedes interés en tomarlo, no sé si ni siquiera si está comercializado, 4 meses antes de introducirle a la rata un modelo de fracaso renal agudo por isquemia reperfusión, y ven cómo evolucionan las lesiones renales y ven cómo estos pacientes, los que habían recibido este tratamiento probiótico previamente a la inducción del fracaso renal agudo, tienen una evolución renal mejor que los controles. Además, estos mismos autores hicieron un estudio randomizado en pacientes, no eran fracaso renal agudo, eran pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 3-5, no en diálisis. Los randomizan en 2 grupos, un grupo le dan tratamiento probiótico, un grupo placebo, y lo que encuentran es un seguimiento, bueno, hacen un tratamiento a 3 meses y observan que los niveles de cistatina, que eran similares al comienzo del estudio, mejoran de forma significativa a los 3 meses de tratamiento con el probiótico, que la microalbuminuria le pasa algo parecido, y luego hacen un seguimiento a 12 meses y ven cómo, partiendo de un filtrado glomerular prácticamente similar en ambos grupos, este filtrado glomerular se mantiene más estable, se reduce menos en el grupo tratado con probióticos. ¿El por qué acontece esto? Pues estos autores establecen la siguiente hipótesis. Parece que el probiótico LK6-ZAN lo que hace es disminuir la disbiosis, disminuir esta alteración de la membrana, sobre todo favoreciendo que esté la membrana bien establecida en esos puntos de unión que comentaba, en donde se localizaba la microbiota, disminuye la inflamación y aumenta la producción de ácido graso de cadena corta y disminuye la inflamación periférica, favoreciendo así la recuperación de la función renal.
Este es el único estudio randomizado realizado en humanos, fue hecho en Bolivia. Son pacientes sépticos, no críticos, a los que se le da un probiótico. Era un conjunto de probióticos durante una semana y ven qué ocurre con la función renal después de esa semana. No encuentran diferencia en cuanto a la función renal en ambos grupos, en el grupo placebo frente al que se le había dado el probiótico. Sí que bajan los niveles de urea de forma significativa, no sé exactamente cómo explicar esto, pero lo que sí observan es que cuando hacen un seguimiento de estos pacientes a 100 días, me parece que son, ¿no? 90, no, a 6 meses, la mortalidad en el grupo tratado era significativamente inferior que la mortalidad del grupo placebo. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos de cadena corta? Pues son también derivados metabólicos finales de la fermentación en el colon de fibras alimentarias solubles y de ciertos lipolisacáridos que se hace, como he comentado, a nivel del colon por parte de la microbiota. Los más conocidos son el acetato, el butirato, el propionato. Son una importante fuente de energía para el organismo, tienen función inmunomoduladora y antiinflamatoria y además desempeñan un importante papel en el eje intestino-riñón. ¿Cómo actúan a través del riñón? Pues se hace, o cómo actúan sobre el riñón a través de su unión a una serie de receptores que existen no solamente en el túbulo, sino a nivel vascular y que están acoplados a la proteína G. Existen bastantes estudios sobre el beneficio de estos ácidos grasos de cadena corta sobre la función del riñón. De nuevo, la mayoría son estudios que están realizados experimentales y con distintas formas de inducción de fracaso renal agudo, generalmente por isquemia-reperfusión, realizado en ratas, como he comentado, y en todo ello lo que observan es un efecto nefroprotector de los ácidos grasos de cadena corta. Y os resumo aquí qué era lo que encontraban en estos diferentes estudios, y es que tiene un efecto antiinflamatorio y antiapoptótico, tiene propiedades inmunomoduladores, un control del estrés oxidativo, un mejor control de la presión arterial, una mejor integridad del epitelio de la membrana intestinal, evitando la translocación bacteriana que antes os comentaba, el paso de endotoxina y, por consiguiente, evitando la inflamación. Y además se ha visto que no solamente previene el desarrollo de fracaso renal agudo, sino también la evolución posterior a enfermedad renal crónica. Este es un estudio realizado también en humanos, por eso se lo presento. Son pacientes con sepsis, no tienen fracaso renal agudo y lo que hacen es, su principal objetivo era ver la composición microbiana de estos pacientes y observan cómo los pacientes que tienen sepsis con respecto a los controles tienen una composición de microbiota completamente diferente, con un claro predominio de bacterias que son patógenas frente a los pacientes controles. Y vemos como en la parte de abajo las bacterias que son, podríamos decir, más beneficiosas están significativamente más disminuidas. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Conlleva la segunda parte del estudio en lo que observan cómo los niveles de ácido graso de cadena corta son significativamente más bajos en pacientes que estaban con sepsis frente al grupo control. Otro metabolito derivado de la microbiota es la deserina. No me quiero entretener porque no tengo tiempo. También este estudio es mixto. Inicialmente es un estudio experimental realizado en ratones y lo que observan es que la deserina tiene también un efecto renoprotector. La deserina, cuando encuentran, sobre todo en ratones, que esta deserina aumenta cuando se le somete a un fracaso renal agudo por un modelo de isquemia-reperfusión, aumentan sus niveles no solamente en sangre, sino también a nivel del riñón y además disminuyen los niveles de DAO, que lo que hace es aumentar la metabolización de la deserina y aumenta los niveles de serina racemasa, que lo que hace es favorecer este aumento de serina. Y además en ratones, luego en animales, en humanos no lo consiguen demostrar, observan cómo este aumento de deserina que se produce a nivel del riñón tiene también un efecto nefroprotector. Y junto a la deserina está empezando también a aparecer algún trabajo de experimentación con D-alanina frente al tratamiento de estudios experimentales de fracaso renal agudos, también inducidos por un mecanismo de isquemia-reperfusión, y también han observado un efecto nefroprotector. Y como conclusión, decir que existe una relación bidireccional entre riñón e intestino en el fracaso renal agudo, que el fracaso renal agudo favorece la disbiosis y esta a su vez va a condicionar, por un lado, un empeoramiento del curso clínico y del pronóstico, pero también existen datos a favor de que pueda ser causa per se de la aparición de fracaso renal agudo o una de las causas en la patogenia de un fracaso renal agudo, que aunque
he realizado la mayor parte de los estudios en animales de experimentación, pero se ha demostrado un papel fisiopatológico directo de la microbiota, como he comentado, en el desarrollo de este fracaso renal agudo y que el principal mecanismo es a través de la inflamación, que es posible modificar el pronóstico de fracaso renal agudo a través de la modulación de la microbiota, como hemos visto, que en este sentido los probióticos, probablemente también los prebióticos, pero no hay ningún estudio que lo hayan hecho con prebióticos, y metabolitos derivados de la microbiota, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, como puede ser la deserina o la L-alanina que acabamos de comentar, podrían constituir una buena opción terapéutica y que son necesarios más estudios realizados en humanos para corroborar estos estudios que se han visto en animales de experimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patro, sobre todo no solo por la conferencia en sí, sino ajustarte exactamente al tiempo. Me has sobrado 30 segundos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, un comentario de la audiencia? Bueno, mientras se animan. Mientras se animan. Bueno, yo felicitarte por la presentación. Hay dos cosas que en el fracaso renal agudo y la microbiota llaman la atención. La primera es la cuestión de la utilización de prebióticos. Y los prebióticos, primero, son los más naturales, los que restauran mejor porque no se quedan en el intestino delgado, sino que llegan hasta el colon. Y es ahí que el colon es el gran desconocido y es algo y actúan inhibiendo las bacterias sacarolíticas y, por otro lado, disminuyen la inflamación y mejoran el epitelio intestinal. Entonces, el hecho, vamos, yo entiendo que en cuanto a si el paciente lo tiene que no puede comer, que eso es una de las cosas que hay que empezar a pensar en evitar que el paciente esté mucho tiempo sin alimentación oral, quizá con los alimentos que disponemos en los prebióticos, pues por ejemplo, la inulina. Hay estudios donde se están utilizando, pues adicionando por su riqueza como prebiótico en fibra, pues están utilizándose 10 gramos diarios de inulina suplementada a la alimentación. Y por otro lado, los aminoácidos de cadena, los ácidos grasos de cadena corta, que también lo tenemos en los alimentos que tienen alto contenido en fibra, fundamentalmente las legumbres, ¿no? Y aparte de esto, sabemos que la fibra es en la enfermedad renal crónica, pero en la aguda no está estudiado, es un gran inhibidor de los riesgos cardiovasculares y que nuestros pacientes en general están tomando poca fibra. Entonces, como facultativo que llevas la unidad de agudos, ¿tú crees que se podrían implementar de alguna manera estas actuaciones de aumentar el consumo de, pues, por ejemplo, de prebióticos, el kefir, la alcachofa, en fin? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque realmente donde hay que actuar es en el colon, que es donde está la mayor parte de la flora y donde además se produce la fermentación de todo, donde se genera la producción de ácidos grasos, donde se generan los otros metabolitos derivados de esta microbiota. O sea que estoy totalmente de acuerdo. El problema que es que yo creo que en el fracaso renal agudo, por lo que he podido ver, vamos como arrastrando de lo que se va sabiendo de la enfermedad renal crónica. Probablemente surjan estudios de fracaso renal agudo con prebióticos. Lo que yo le veo más complicado es a efectos de administrarlo, porque parece que es más sencillo dar alcachofa, ¿no?, que darle una pastilla de lactobacillus, de estos que damos en el hospital en pacientes postquirúrgicos y demás. Lo que ocurre es que a lo mejor es más fácil dar el lactobacillus que no hacer una dieta personalizada a este paciente, una dieta rica en fruta, con legumbres, con alcachofa, con puerro, apio. Yo creo que van por ahí los tiros. Es más por un problema de organización en un hospital que por otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, si me tuviera que tomar algo, prefiero tomarme fibra que no estar tomando microorganismos, que aunque sean microorganismos que parece que favorecen, porque son microorganismos potencialmente buenos, que desequilibran la flora en un sentido beneficioso, positivo,
pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el lactobacillus no llega al colon. Esa es la otra cuestión importante. Se queda Claro, arriba. probablemente donde tenemos que trabajar es con el servicio de nutrición, ¿eh? Y ahí estamos. A ver, ¿hay alguien que se anime a alguna pregunta? Por si alguien nos ha atrevido a preguntar. O sea, preguntas tú. Quería preguntar, Patro, haciéndome un poco el sueco. ¿Estos tratamientos se pueden dar genéricos a todo el mundo o es necesario medir el microbioma o la microbiota de los pacientes porque habrá pacientes que la tendrán apropiado o no? Medir la microbioma es sumamente complejo, ¿eh? No, es un tratamiento, aparte de complejo, súper caro. Yo estoy en contacto con la Universidad Complutense, que hay una unidad de microbioma, y casi me salía por una muestra de 10 pacientes, pues no sé si me pedían 2.500 euros o algo así, para analizar la muestra de heces de 10 pacientes. Entonces, claro, yo creo que eso va a complicar el poder. Lo ideal sería lo que tú estás diciendo, antes de dar nada, medir la microbiota, darle el probiótico o el prebiótico y volver a medir la microbiota, a ver si realmente ha habido cambio. De hecho, en esos estudios realizados en animales de experimentación, la mayoría de ellos estudian mediadores, pero solamente hay 2 que realmente estudian lo que ocurre realmente en la microbiota, ¿eh? O sea, que debe ser algo complejo y por eso no se hace de rutina. Lo que pasa es que acabas de abrir la caja de Pandora en el sentido de que, vamos a ver, se supone que las personas que habitan en una misma área geográfica se supone que tienen la misma microbioma porque la alimentación es homogénea, es decir, que ahí es una clave que podemos... Distinto es cuando tú a una persona le cambias la microbiota porque le das pastillas, por ejemplo, antibióticos, hierro, captores de fósforo, etcétera, etcétera. Ahí sí que cambia. Pero si se supone que en un fracaso renal agudo el paciente estaba sano previamente, quizá a lo mejor no hace falta tanto análisis de la microbiota, sino utilizar un poco el estándar de lo que hay en tu área. Sabemos, porque eso sí que está estudiado, que, por ejemplo, las distintas áreas geográficas en España, por la diferente alimentación, tenemos diferente composición de la microbiota. No es lo mismo la zona del norte, Castilla, que Andalucía. Es que no me daba tiempo de meter datos sobre estilo de vida, claro, dieta, que eso es clave, ¿eh? Eso es clave porque, por ejemplo, una persona que se cambie geográficamente tarda casi un año en adaptar su microbiota a la nueva microbiota. Entonces, yo conectando con tu pregunta, a lo mejor lo que sí cabría es que, bueno, en principio, si es una persona, llamemos del área estándar, que no ha tenido, pues se utilizaría, pero mal los prebióticos no hacen. Tienen más efectos beneficiosos que perjudiciales. Sí, y los probióticos, depende, de hecho hay estudios donde no han servido para nada, sobre todo en las diarreas de los niños, que se ha estudiado mucho, que se ha dado pues por probióticos y no han conseguido ninguna reducción. Entonces yo creo que ahí se abre un mundo que hay que estudiar. Sí, yo creo que sí. Ni idea cómo cambia, y es el futuro, vamos. Y los tratamientos inmunomoduladores y el trasplante de heces, yo creo que ahí hay una puerta abierta y un futuro para seguir luchando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, pues ya nos pasamos de hora, aunque hemos recuperado 10 minutos de los previos. Muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias, Patro, por la presentación. Gracias, Patro. Buenas tardes. Bueno.